La Tierra es el tercer planeta en el sistema solar y gira alrededor del Sol, con un periodo de 365.25 días. Usualmente, en las representaciones clásicas del sistema solar se ven órbitas perpendiculares al eje de rotación planetario. La realidad es que el plano de la órbita terrestre está inclinado 23.5 grados con respecto al ecuador. Si situamos al Sol y a la Tierra con unos ejes de rotación paralelos, observaremos que el movimiento de la Tierra parece subir y bajar alrededor del Sol durante el transcurso del año, y pareciera que su órbita elíptica está inclinada. Como el Sol emite luz uniforme hacia todas las direcciones desde su centro, solo la mitad del planeta estará iluminado, y como la Tierra rota, esto da lugar al día y a la noche. Este aparente subir y bajar de la Tierra causa un cambio en las zonas de nuestro planeta que reciben directamente la luz del Sol durante el año, y por ende altera el clima terrestre, dando lugar a las estaciones. Cuando la Tierra está en esta posición, es fácil notar que la cantidad de luz solar que recibe el hemisferio sur es mayor que la que recibe el hemisferio norte, ocasionando un aumento en la temperatura del hemisferio sur debido a la abundancia de luz solar y una disminución de la temperatura en el hemisferio norte. Durante el transcurso del año, podemos ver que esta tendencia cambia conforme la Tierra se desplaza a través de la órbita, llegando a suceder el efecto opuesto. Cuando la Tierra ha alcanzado el polo opuesto de su órbita, podemos ver que el hemisferio norte empieza a recibir más sol que el hemisferio sur, causando un aumento en la temperatura del hemisferio norte y una disminución en la temperatura del hemisferio sur. Ver el movimiento de los astros con la esfera celeste es relativamente fácil, pero la realidad cuando estamos al aire libre con un cielo despejado es muy distinta. ¿Cómo interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Qué conclusiones podemos obtener mirando el cielo? Y lo más importante, ¿qué podemos concluir del movimiento del Sol? Vamos a usar la aplicación Stellarium. Esta nos permite ver el cielo desde distintas partes del mundo, así que vamos a viajar hasta Dubinka, Rusia, muy al norte, y Rawson, Argentina, muy al sur, y vamos a comparar sus cielos con el de Quito, Ecuador. Nos situamos en el 21 de junio en Quito. Lo que visualizamos en pantalla es el cielo completo que vería alguien a las 12 del mediodía y orientado hacia el norte. Veamos cómo se mueve el Sol en el transcurso del día. Nace entre el este y el noreste, llega al mediodía y se oculta entre el oeste y el noroeste. Notemos que su recorrido se mantuvo en la mitad que corresponde al hemisferio norte. Veamos qué sucede allí. Ahora estamos en Dubinka, igualmente a las 12 a.m. del 21 de junio. Y lo primero que llama la atención es que podemos observar el Sol a la mitad de la noche. El recorrido del Sol rodea totalmente nuestras cabezas y no se oculta por completo. Terminemos nuestro viaje en Rawson, a la misma hora que en Quito y Dubinka, pero el Sol apenas aparece y la mayor parte del tiempo es de noche. Conclusiones. El 21 de junio el hemisferio norte de la Tierra apunta hacia el Sol. Una mayor cantidad de luz incide sobre nuestra cara. Por eso el día dura tanto. Y pues comienza el verano. Todo esto mientras en el hemisferio sur se sumerge en el frío y la oscuridad del invierno. En el Ecuador solo notamos que el día dura un poco más que la noche, pero la diferencia puede ser despreciable. Lo que nos interesa es que el Sol se mantiene en el norte. Ahora vamos al 21 de septiembre, 3 meses después. Nuevamente estamos en Quito, y nuestra estrella nace exactamente en el este y se oculta en el oeste. Hagamos nuestro recorrido. Primero Dubinka. Ahora el Sol nace en el este, rodea únicamente la parte posterior de nuestras cabezas, y se oculta. Además, si hay noche. Vamos a Rawson. El Sol nace exactamente desde el mismo lugar que en Dubinka, pero rodea la parte frontal de nuestras cabezas, y si hay día. No solo parece que el día y la noche arreglaron sus diferencias, sino que en el norte y en el sur los días duran lo mismo, y en el Ecuador duran exactamente 12 horas. Como vimos antes, las estaciones estaban de acuerdo con la cantidad de luz que recibían los hemisferios. ¿Qué sucede ahora?
Pues en el hemisferio norte, después del verano, ha llegado el otoño y en el sur está la primavera. Nuestro estudio abarca dos fechas más. La primera es el 21 de diciembre. En Quito, el sol nace entre el este y el sudeste y se oculta entre el oeste y el sudoeste. Ahora su trayectoria está en el hemisferio sur. Ya sabemos que representa que el sol ilumine solo un hemisferio. Antes de ver los cielos en Dudinka y en Rawson, hagamos una predicción. Ya que el sol en el ecuador recorre el hemisferio sur, entonces en Rawson será verano y los días durarán más, al contrario que en Dudinka, donde estará oscuro y apenas se verá el sol, es decir, estará en invierno. Comprobemos nuestras predicciones. Primero vamos a Dudinka. Ahí está en el mediodía y en efecto apenas sale el sol, está en invierno. Ahora sabemos por qué en las películas norteamericanas siempre nieva en Navidad. Vamos a Rawson. El sol ilumina casi todo el tiempo este hemisferio, así que hará el calor correspondiente a verano. Y vamos con nuestra última fecha, el 21 de marzo. En Quito, el sol sale exactamente desde el este y se oculta en el oeste. Pasa lo mismo que el 21 de septiembre. Vamos a Dudinka. El sol nace desde el este, rodea únicamente la parte posterior de nuestras cabezas y se oculta, justo lo contrario que el 21 de septiembre. Y hasta podemos decir que sucederá en Rawson, ¿cierto? Veamos. En efecto, el sol recorre la parte frontal de nuestras cabezas. ¿Qué significan esos recorridos en estaciones? Respuesta corta. En Rawson ha terminado el invierno y ahora están en otoño, mientras que en Dudinka disfrutan la primavera. Las fechas y los lugares que escogimos no fueron al azar. Quito se encuentra entre ambos hemisferios, y tanto Dudinka como Rawson están en un extremo de su correspondiente hemisferio. Esto es porque en esos lugares son mucho más notorios los efectos que produce el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y la inclinación del eje terrestre. Las fechas son esas porque corresponden a los solsticios y equinoccios de cada año. El 21 de junio es el solsticio de verano en el norte y de invierno en el sur, mientras que el 21 de diciembre es el solsticio de invierno en el norte y de verano en el sur. Pero, ¿qué significa todo esto? El solsticio de verano es el día más largo del año y el de invierno el día más corto. En el Ecuador esto no se nota mucho. ¿Y los equinoccios? El 21 de marzo es el equinoccio de primavera en el norte y de otoño en el sur, mientras que el 21 de septiembre es el equinoccio de otoño en el norte y de primavera en el sur. Nuevamente, ¿qué significa? El equinoccio significa que el día y la noche duran lo mismo, tanto en el norte como en el sur. Pero hay que pensar en algo. ¿Para qué le sirvió al hombre el conocer cómo se proyecta la luz del sol en diferentes épocas del año? Un uso más práctico a dicho descubrimiento astronómico es la creación de los relojes del sol, un instrumento de carácter ancestral que fue desarrollado por antiguas civilizaciones, como las pertenecientes a las culturas incaicas, preincaicas e inclusive egipcia, con el fin de medir el paso de las horas desde el amanecer hasta el anochecer, a la vez que crear un calendario viable con las diferentes estaciones del año para la siembra y cosecha adecuados. Aunque la percepción de 12 horas del día como tal no se conocería hasta la época greco-romana, donde mediante la adquisición proveniente de los conocimientos babilónicos se logró dividir el arco diurno recorrido por el sol en 12 partes, a pesar de que esto ya se había realizado muchos años antes. La manera en que funciona en sí un reloj del sol se basa en que la sombra que proyecta un gnomón, que básicamente sería una barra cuya sombra indica las horas del reloj, el mismo debe encontrarse sobre una superficie plana donde se indique un total de 12 puntos o líneas separados por 15 grados sexagesimales cada uno de otro. El motivo vendría a ser que el sol cubre 12 horas, dando luz hasta antes del anochecer, por lo cual cada punto o línea señalada cubre los 15 grados en el transcurso de una hora hasta que la sombra del gnomón, o como se observa el pilar, sea proyectada sobre estos. En adición, el reloj del sol debe estar orientado respecto a los puntos cardinales con la salida del sol desde el este hasta ocultarse por el oeste. Se cree que los antiguos habitantes de la zona equinoccial pudieron seguir con mucha paciencia el movimiento del sol hasta determinar los sitios que durante el equinoccio el sol no proyectaba sombra, considerando de ello que fue en parte un medio para determinar el posicionamiento de la línea equinoccial en Catequilla, por ejemplo, aunque otros sitios arqueológicos en la región justamente equinoccial, como el caso de las pirámides de Cochasquí y Pambamarca, siguen las caídas y salidas del sol en los solsticios de junio y diciembre.